hoy vamos a trabajar con respecto a lo que tiene que ver con la normatividad, ya la tercera parte. Hoy con esta tercera parte nosotros culminamos todo aquello que tiene que ver con la estructura de la carta y la normatividad que debe tener una carta. Para recordar, nosotros en el día de ayer dimos final a lo que tiene que ver con las partes esenciales de una carta. Imagínenselo de esta manera. Imagínense lo que tiene que ver con las partes de las esenciales de una carta como si nosotros estuviéramos mirando las partes de una casa. Una casa, para ser funcional, tiene que tener una sala, tiene que tener unos cuartos, tiene que tener una cocina, tiene que tener por lo menos un baño y tiene que tener por lo menos un área donde uno pueda dormir, ¿no es cierto? Eso es una casa funcional. Ahora, si queremos una casa que se vea aún mucho mejor, entonces la casa va a tener un patio, va a tener una terraza, ya no va a tener un solo cuarto, sino que puede tener varios cuartos, varios baños. Igual pasa con la estructura de una carta. En la estructura de una carta hay unos elementos que son obligatorios, por eso se le llaman elementos esenciales. Dentro de esos elementos obligatorios se encuentran siempre en este orden, arrancando desde el lugar de origen, que ustedes lo tienen ahí en este momento en la imagen que yo les estoy proyectando. Comienza uno por el lugar de origen, pasamos a los datos de destinatario, seguimos con el asunto, la línea de saludo, el cuerpo del documento, que es donde está centrado toda la explicación del mensaje que quiero transmitir, la línea de despedida y cerramos con los datos del remitente. Profesora, no mencionó el código. Es que el código no es una parte esencial, es opcional. Va a depender de las políticas internas de manejo de la empresa. Este croquis que está aquí, ustedes deben aprendérselo. Ustedes deben tener aquí en su cabecita como futuros asistentes administrativos, como futuros secretarios o secretarias, ustedes deben saber exactamente qué lleva un documento y en qué orden lo lleva. ¿Qué elementos lleva cada uno de ellos? Es lo que he estado trabajando con ustedes en estas dos últimas clases, que les he estado indicando qué lleva ese lugar de origen, cuáles son las reglas, qué le puedo colocar, qué no le puedo colocar. Lo mismo con los datos de destinatario, igual con el asunto, la línea del saludo, el cuerpo, la línea de despedida y los datos de remitente. El código, si ya saben, va a depender de la empresa, por eso yo se los enseño para que cuando ustedes lleguen allá, si esa empresa lo utiliza, ya ustedes sepan exactamente cómo tienen ustedes que armar ese código. Hoy vamos a trabajar entonces con ese esquema independiente que lleva la carta, que son lo que les denominan partes auxiliares. Esas partes auxiliares se utilizan de acuerdo a la necesidad del documento. Hoy las vamos a trabajar, son 3 para ser más específicos. Entonces, esas partes auxiliares se le denominan dentro de un documento líneas especiales. Esas líneas especiales siempre, ahora yo les voy a mostrar un croquis, se ubican después de los datos del remitente, siempre las vamos a ubicar después de los datos del remitente. Profesora, ¿a qué espacio? Después que ya se ha colocado el nombre del remitente, el cargo del remitente o la cédula, según sea la necesidad del documento, nosotros vamos a proceder a colocar las líneas especiales a 2 espacios después de los datos del remitente. Profe, ¿y cómo sabe uno cuándo se utiliza una nota, cuándo se utiliza un anexo, cuándo se utiliza una copia? Eso es lo que yo les voy a explicar hoy, ¿ok? Vamos a comenzar con ese esquema general que uno debe tener en cuenta a la hora de escribir las líneas especiales. Lo primero, debemos tener claro que las líneas especiales es un área de escritura que sirve para colocar textos que yo no puedo incluir en el cuerpo del documento. Profe, ¿por qué no lo puedo incluir en el cuerpo del documento? Porque me daña la redacción. Porque de pronto es una nota al pie que yo quiero colocar de ese documento. De pronto es una pequeña aclaración que yo quiero hacer.
al pie de esa redacción que estoy haciendo. Entonces, para eso me sirve a mí lo que tiene que ver con este esquema de las líneas especiales. Profesora, ¿y dónde van esas líneas especiales? Esas líneas especiales, como ustedes lo pueden notar, aquí donde yo acabo de activarles en el croquis, miren que dice, después de datos del remitente, miren que donde tengo yo en este momento el cursor, ustedes van a darle 2 espacios con el enter. A eso se le llaman interlineados. No debemos confundir el espacio que yo doy con la barra espaciadora, que es el espacio entre una línea, entre una letra y otra letra, o entre una palabra y otra palabra, con lo que se le denomina el interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre una línea de escritura y otra línea de escritura. Para el caso de las líneas especiales, siempre lo vamos a ubicar, óiganlo bien, siempre a 2 líneas después de los datos del remitente. ¿Y cuáles son esas líneas especiales? La nota, los anexos y la copia. Ahora voy a proceder a explicarles una por una cómo hacemos nosotros y cómo sabemos cuándo utilizar una nota, cuándo utilizar un anexo o cuándo utilizar una copia, porque existe una normatividad. Si ven que les dije, ¿no? Va a depender de la necesidad que tenga la persona que va a hacer el envío de ese documento. De eso va a depender. Entonces, procedemos aquí. Veamos cómo es ese esquema y cuál es la normatividad. Arrancamos primero con la nota. ¿Qué debemos nosotros saber de esa nota? Primero vámonos a la parte de escritura. Debo saber que esa nota, yo obligado tengo que escribirla con mayúscula inicial. Ese es el primer elemento que yo debo tener en cuenta, que lo voy a escribir con mayúscula inicial. La palabra nota, sí, tal cual como suena, yo la voy a escribir con mayúscula inicial. ¿En dónde la voy a escribir, profesora? La voy a escribir en la parte inferior a 2 espacios de los datos del remitente. Miren donde coloco el por ejemplo, que coloco la flecha apuntando hacia la palabra. La voy a escribir con el tipo de fuente que he utilizado para la carta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo la carta la escribí con fuente Arial, pues entonces la nota la voy a hacer con fuente Arial. Si lo hice con Times New Roman, acuérdense que eso yo se los expliqué el día de las normas generales, que esas son las 2 fuentes que debemos utilizar. Yo puedo hacer los documentos o con letra Arial o con letra Times New Roman, que son las 2 que me recibe a mí el Incontec. Pero el tamaño de la letra lo voy a hacer en fuente, ahí en Word. Ustedes cuando estén haciendo el documento lo van a hacer en fuente tamaño 10 o en fuente tamaño 9. Profesora, ¿y cómo hago yo para saber cuándo utilizar 9 y cuándo utilizar 10? ¿Cómo hago yo para saber eso? Resulta que va a depender de la extensión de la nota. Si es una nota muy extensa, si es larga la aclaratoria, entonces lo hacemos en tamaño 9. Si es una nota al pie, eso que ustedes denominan de nota al pie en los contratos, en las cartas, a eso hace referencia. De hecho, por eso se le llama letra menuda, porque se hace en fuente mucho más pequeña que el documento original o el documento principal. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo acá para que a ustedes les quede más claro. ¿Se acuerdan la carta que trabajamos ayer, no es cierto? Esa carta donde nosotros estábamos haciendo una invitación a un señor de apellido Melo para que asista a un seminario. Resulta que el señor es el gerente de Distriplas y Corpo Events está realizando un evento de sostenibilidad ambiental y economía y quiere invitar al gerente de Distriplas porque sabe que el señor se preocupa por esos temas. Entonces resulta que ya nosotros tenemos la carta de invitación y no queremos que se nos dañe el cuerpo del documento. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña nota después del nombre de la persona que emitió el documento. Ahorita yo les muestro la carta ya hecha, donde voy a colocarle, porque como no se hizo tarjetas como tal, sino cartas de invitación, entonces yo le voy a colocar ahí al señor
Melo que para el ingreso al salón donde se llevará a cabo el evento debe presentar la carta. A eso hace referencia a la misiva. Veamos cómo queda en el documento. Miren acá donde se encuentra la flecha roja. Si ven, esta fue la carta que nosotros trabajamos ayer. Es la carta que ustedes deben redactar. Si ustedes miran, ya esta tiene corregido el lugar donde se va a llevar a cabo, la dirección específica donde se va a llevar a cabo. Miren que aparece un código, miren que aparece el lugar de origen, miren que aparece el bloque del destinatario, miren que aparece un asunto bien estructurado, aparece una línea de saludo, el cuerpo del documento, viene la línea de despedida, que es una línea de despedida larga. Si ven que ayer eso yo se los explicaba, nos despedimos muy atentamente, esperamos contar con su grata presencia. Le estamos diciendo nosotros al señor Julio Melo. ¿Y quién lo está invitando? Lo está invitando José Domínguez, que es el jefe de eventos especiales. ¿De qué empresa, profesora? De Corpo Evenfum, que es la empresa que organizó ese seminario. Y miren dónde aparece la nota. Si se dan cuenta que es más pequeña que el resto del documento. Miren que ahí yo estoy colocando para el ingreso al salón donde se llevará a cabo el evento, presente esta misiva. Profe, ¿y no era más fácil colocar eso en el cuerpo del documento? Lo que pasa es que si lo colocamos en el cuerpo del documento, dañamos la estética del documento. Entonces, para hacer cosas como esta, es que se utilizan las notas, para no dañar la estética del documento. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuándo utilizamos la nota es un elemento que nos sirve a nosotros para hacer pequeñas aclaraciones dentro de un documento, pero que no la podemos hacer en el cuerpo del documento porque dañamos la redacción, que se hace con el mismo tipo de letra del documento, pero se hace en una letra más pequeña, que se debe iniciar con mayúscula inicial y luego de escribir la palabra nota, se debe colocar entonces el mensaje, se colocan los dos puntitos y se coloca el mensaje. Dime, Manuel, que estás levantando la manito. No, profe, sino que yo envié un mensaje y se me levantaba. Ah, ok, papá, no hay problema. Pensé que era que necesitabas decirme algo. Listo, pues. Seguimos entonces acá, dentro de este esquema. Así como yo tengo esta parte de la nota, ¿saben? Estamos hablando de ¿qué? De las líneas especiales, ¿no es cierto? Que es esa área de escritura que está ubicada después de el remitente del documento. Así como yo tengo el uso de la nota, también nosotros nos vamos a encontrar con los anexos. Esos anexos también yo los voy a ubicar aquí en el área de línea especial. Profesora, y obligado un documento tiene que llevar nota, obligado tiene que llevar anexo, obligado tiene que llevar copia. No. Va a depender del tipo de documento. Si tenemos un documento donde no necesitamos aclararle nada a nadie, luego de haber redactado el cuerpo del documento, pues no colocamos la nota. Si tenemos un documento donde obligado tenemos que hacer un anexo, luego de especificarlo en el cuerpo, lo vamos a indicar acá abajo. Entonces, procedo a explicarles qué es esto de un anexo. Los anexos sirven para cuando yo voy a enviar un documento como respaldo de una información. Por ejemplo, supongamos que Jainer en un futuro está trabajando en la empresa Gradesa. Jainer, como asistente administrativo o como secretario de esa empresa, necesita enviarle todos los meses, enviarle al contador de la empresa el paquete con todos los balances, porque él trabaja en el departamento de contabilidad, con todos los balances de la información contable que se manejó en ese departamento donde él está.
los ingresos, los egresos, todo lo que tuvo que ver con pago de facturas, con pago de servicios públicos, con pago de nómina. Él hace un informe y mensualmente Jainer tiene que enviárselo al contador o a la contadora. Resulta que Jainer, para no ir a tener inconvenientes, porque resulta que el contador es un contador externo y no quiere que hacia futuro de pronto el contador cometa un error y llegue y diga, no, señor Jainer, lo que pasa es que usted no me envió esa información, lo que pasa es que usted nada más me envió 5 folios. Entonces, Jainer, ¿qué hace? Jainer hace una carta de respaldo donde llega y coloca señora o doctora Jacinta Pérez, contadora asociados. Jainer, entonces, ¿qué hace? Él envía una carta indicándole a la señora que tal cual como es convenido por parte de la empresa Agradeza, de enviarle el informe contable mensual, hago el envío de los mismos, anexándole a esta carta los siguientes documentos. Y él llegue y especifica en los anexos cuáles son esos documentos que les está enviando, ¿ok? Entonces, procedo a explicarles aquí. Lo primero que yo tengo que tener claro es cómo voy a hacer esa parte de los anexos. Primer elemento a tener en claro dentro de la normatividad. Se escribe anexos cuando son varios. Cuando es uno solo, se escribe anexo. Se escribe en singular. Ese es el primer elemento. Segundo elemento a tener en cuenta. Voy a escribirlo con mayúscula inicial, sin negrilla. Profesora, y al igual que la nota lo hago con fuente 10, no, lo va a hacer con fuente, el mismo tamaño de fuente de la carta. Solamente las notas son las que se hacen con fuente más pequeña. Asimismo, si no existe una nota, entonces, ¿dónde debo colocar el anexo, profesora? Misma regla, 2 interlíneas después de haber colocado el último dato correspondiente al remitente de esa carta, ¿ok? Una vez yo he escrito la palabra anexo, coloco los 2 puntos y en letras, ahora yo les coloco unos ejemplos para que les quede más claro lo que les estoy explicando, voy a proceder a escribir cuántos anexos estoy enviando en letras. Y dentro de los paréntesis, miren aquí, dentro de los paréntesis voy a describirlos. Vamos a mostrarles unos ejemplos para que no queden como confundidos. Miren acá. Si yo voy a enviar un solo anexo, supongamos que yo voy a enviarle una sola carta a un solo documento, puede ser un paquete donde está el informe contable que tiene 15 folios, pero es solamente eso, documentos con un paquete del informe. En ese caso, ¿cómo lo hago, profesora? Como es uno solo, voy a colocar en singular la palabra anexo, coloco los 2 puntos y en letra escribo 1. Y dentro de los paréntesis describo a qué hace referencia ese 1. Valga la aclaración, para los que no han visto gestión de documentos, folio se le llama a las hojas, a cada hoja, la hoja de blog, cuando estamos hablando en lenguaje administrativo, en lenguaje organizacional se habla así. Un folio es una simple hoja, ¿ok? Entonces, ejemplo 2. Supongamos que la persona va a enviar unos folios, 8 folios para ser exactos, y un CD. Si se dan cuenta que son 2 tipos de elementos diferentes. Entonces, procedemos a anexos. Ahora cuando volvamos a conectarlos, yo les voy a mostrar en físico para que ustedes tengan más claridad en esta parte. Anexo 2, ¿por qué? Porque uno son unas hojas de blog, 8 folios, y el otro anexo es un CD-ROM. Entonces, ahí serían 2. Vamos al ejemplo número 3. Anexos, porque son varios. Vuelvo otra vez a explicar. Asimismo, entonces, en letras 3, la palabra se escribe, la palabra 3. Y dentro del paréntesis describo a qué corresponde. En el ejemplo 3 sería
un paquete que lleva 10 hojas, por eso son los 10 folios, un cheque y un folleto. ¿Sí ven? Ahí en ese caso son 3 anexos. Para que no se me vayan a confundir y no me confundan el número de folios con la cantidad de anexos. Miren en el ejemplo 4 que está todavía mucho más complejo. Tenemos 8 anexos que corresponden a ¿qué? 4 paquetes de 22 folios. Mire que ahí tenemos 4 paquetes, un disco compacto, una memoria USB, una bolsa con afiches y un video didáctico en DVD. Si ustedes se suman, miren, aquí tenemos 4, 1, 2, aquí tenemos otro elemento más y un video. Si se dan cuenta, si suman los elementos, dan 8 elementos. Serían 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Y miren que en la parte de afuera se describe, profe, ¿por qué hay que ser tan exactos con los anexos? Porque los anexos hacia futuro lo van a librar a ustedes de meterse en un problema en su área laboral. Esa es la importancia, que ustedes estén muy pendientes de esta parte de lo que tiene que ver con los anexos, porque eso lo van a parar siempre, y aprovecho la clase para decirles esto, siempre que ustedes vayan a enviar información, bien sea hojas de vida, bien sean informes contables o cualquier tipo de información de la empresa, una memoria USB, unos folletos, unos planos, todo lo que vaya a salir de la empresa, ustedes deben respaldarlo con una carta. ¿Para qué? Para que esa carta, la persona a la cual usted le va a entregar ese material, se la firme hacia futuro cuando pregunten por ese material, supongamos que sean unos folletos, usted no diga, no, yo se lo envié a fulano, supongamos que sea Libardo que esté trabajando en una empresa y resulta que Libardo llegó y envió unos folletos que le habían costado mucho dinero a la empresa, pero la jefe directa de Libardo le dijo que se los enviara a la sucursal que queda en Santa Marta. Y Libardo llegó y se los envió. Pero resulta que la jefe directa de Libardo nunca le informó al gerente. Llegan a preguntarle a Libardo y Libardo dice, no, señor Jorge, a mí la señora Marta, mi jefe, me dijo que los enviara para Santa Marta, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué envía eso? ¿Dónde está el recibido que conste que eso se recibió en Santa Marta? Libardo se va a encoger de hombro y va a decir, no, no tengo ninguna, no tengo ningún recibido. Pues la jefe de Libardo puede pasar que llegue y diga, no, yo no le ordené a él hacer eso. Y adivinen entonces a quién van a sancionar, a quién pueden votar o a quién pueden sancionar. A Libardo por no haber hecho, no haber dejado, sí, dígame. En este Dime, caso, José. pues creo que las empresas manejan siempre como, por decir, 4 resistencias. O sea, 2 resistencias. O sea, siempre, si se va a entregar una información al remitente, sí, siempre, por lo general, tengo entendido que se sacan 2 hojas o 2 folios y es una sola hoja, por ejemplo. Se le saca No. una copia firmada por el que va a recibir y otra firmada también por el gerente, que es el que va a entregar. Queda una de resistencia y una para el remitente, que es el que va a recibir la información. Entonces, en ese caso, Sí, quedará cuando, como a que ver, bastante José, concreto eso. te especifico acá. Siempre que se va a hacer constancia de un acto administrativo, se hace un original y una copia, o se sacan el número de copias que se necesiten para acervo probatorio, se llama esa parte. Entonces, ¿cómo funciona? En la carta tú debes especificar, por eso es la importancia de los anexos. En la carta se especifica qué anexos se están haciendo, por qué se hizo dentro de ese esquema. Por ejemplo,
supongamos, donde tú trabajas, necesitas hacer el envío de unas cuentas de cobro o hacer el traslado de unas cuentas de cobro a otro compañero porque tu jefe te lo está autorizando. Pero como es un acto administrativo, eso no se puede hacer solamente de forma verbal. Como ustedes pueden ver, entonces, ahora que ya acabé de explicarles lo que tiene que ver con el esquema de cómo se debe crear un anexo, entonces veamos acá en una carta cómo realmente nosotros debemos incluir este elemento dentro de un documento organizacional. Miramos aquí en este ejemplo que yo les traje, si ustedes se dan cuenta, el anexo que nosotros tenemos aquí, mire que la carta cumple con toda la normatividad que nosotros hasta el momento hemos estado trabajando. Tiene un esquema que aparece en la parte superior, que es el lugar de origen del documento. Tiene un segmento que son los datos de destinatario, que en este caso es el señor Anaximandro Castro. Tiene una línea dedicada al asunto. ¿Cuál es el asunto del documento? Para la carta que estamos trabajando en este ejemplo es el envío de información solicitada. Pasamos a una línea de saludo y de ahí nos adentramos en lo que tiene que ver con el cuerpo del documento. Ese cuerpo de documento, mire que indica, en respuesta al requerimiento hecho por usted, en los primeros días del mes de julio, donde pidió que se le hiciera entrega de las copias del expediente del señor Jacinto Medina Puertas, ex empleado de la empresa que usted representa, hacemos el envío de la información solicitada, anexando a esta comunicación un sobre que contiene una memoria USB con el archivo digital y los folios con los detalles de dicho caso. Una vez hemos culminado, mire que viene la línea de despedida, posteriormente los datos del remitente y ahí sí viene entonces el anexo que hace parte de ese esquema de las líneas especiales. Miren que para el caso en que yo estoy diciendo, si ustedes notan, en el cuerpo de la carta estoy diciendo que anexo una memoria USB más unos folios. Entonces, para el caso de esta carta, de acuerdo a los anexos que yo estoy indicando, quiere decir que vamos a colocar entonces, primera regla, la palabra anexos, porque vamos a hablar de dos elementos, entonces en ese caso hay que hablar en plural. Colocamos los dos puntos, colocamos el espacio y colocamos en letras, entonces, ¿cuántos anexos son? Para el caso son 2 anexos. Después abrimos el paréntesis y dentro de los paréntesis nosotros vamos a hacer la descripción de esos anexos que nosotros estamos llevando a cabo. Miren que al interior de esos paréntesis nosotros colocamos primer anexo, corresponde a los folios, que son ¿qué? El expediente representado en 50 folios. Y separamos un elemento, la descripción de un elemento, con el otro lo separamos por una coma. Colocamos, en este caso, una memoria. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy utilizando la misma fuente que utilicé en el resto del documento y debo tener muy claro que cuando yo estoy haciendo la definición, cuando yo estoy utilizando este esquema del anexo, debo mantener claro cuántos anexos yo estoy enviando. En este caso, si yo digo en el cuerpo del documento que estoy enviando 2 anexos, aquí debo colocar antes del paréntesis cuántos anexos estoy enviando. Dentro del paréntesis es donde voy a definir, voy a describir cada uno de esos anexos. Supongamos que el expediente tuviera 500 hojas, entonces voy a colocar expediente 500 folios. Recuerden lo que les indicaba, que para el mundo administrativo, cuando yo me voy a referir a las hojas, no me refiero a ellas como hojas, sino como folios. Cada hoja representa un folio. Seguimos entonces en este proceso de explicarles cuáles son los elementos que contienen las líneas especiales. Ahora nos adentramos en lo que tiene que ver con la copia. Por favor, no me vayan a confundir la copia con duplicar el documento. Duplicar el documento es cuando yo le saco una
fotocopia a ese documento. En este caso no se está tratando de una fotocopia, se trata de tomar esa carta y enviarla las veces que sea necesaria o tomar esa misma carta, el mismo contenido, las veces que sea necesaria a diferentes destinatarios. Pero como es un acto administrativo que busca ejercer presión, entonces cuando se hace este tipo de documento, se les coloca la palabra copia para que las personas, los destinatarios del documento, estén enterados de que otras personas son conocedores de esa misma información que tienen en sus manos. Por lo general, como les decía al inicio, cuando nosotros utilizamos este esquema, lo hacemos más que todo para ejercer presión administrativa, para que todas las personas se vean obligadas a llevar a cabo un proceso de determinada manera. Entonces, ¿cuál es la normatividad de Incontec cuando nosotros vamos a hacer uso de este esquema? Lo primero, la palabra copia se escribe con mayúscula inicial, no se puede colocar en abreviaturas. Una vez nosotros terminamos de escribir la palabra copia, debemos colocar 2 puntos. Miren acá, como yo les estoy mostrando en el esquema, miren que aquí la palabra copia está con mayúscula inicial y posteriormente, una vez la termino de escribir, entonces coloco los 2 puntos. Una vez ya yo he colocado esa parte, entonces doy un espacio y procedo a colocar lo que se denominan los datos de los destinatarios de esa copia. ¿Cómo se hacen los datos de los destinatarios de esa copia? Siempre lleva un tratamiento de cortesía, que puede ser señor, señora, doctor, doctora, o en plural, señores, cuando son varias personas. Posteriormente viene el nombre de la persona, tiene que ser nombre y apellido, seguido del cargo y la organización. Ahora, es necesario aclarar algo. Cuando esa copia de ese documento se va a distribuir al interior de la empresa, no es necesario colocar el nombre de la entidad. Ese es el primer elemento que debo tener en cuenta. El segundo elemento que yo debo tener en cuenta a la hora de la copia es que cada elemento que yo vaya insertando debo separarlo por una coma y cuando voy a cambiar de nombre debo separarlo por punto y coma. Ahora yo se los voy a mostrar en un ejemplo y así ustedes lo van a entender de forma mucho más clara. Miremos cuáles son esos esquemas. El primer caso que ustedes se pueden encontrar a la hora de hacer uso de la copia. Lo primero es copia en línea separada. ¿Cuándo se utiliza copia en línea separada, profe? La copia en línea separada se utiliza cuando se dirige a diferentes personas o entidades. Ahí es donde se utiliza la copia en línea separada. Entonces, cuando nosotros vamos a enviarlo a diferentes empresas o diferentes entidades, la relación de esas personas, de esos destinatarios, se debe hacer en líneas secuenciadas. ¿Qué quiere decir? Una debajo de la otra, en forma de lista, como se conoce. Entonces, miren que aquí comenzamos con la palabra copia, escribimos los 2 puntos y comenzamos. Tratamiento, señor, nombre, Julio Montoya. Mire que separamos por una coma el cargo, gerente, otra coma, la empresa AMS. Y así seguimos hasta llegar al último, que si ustedes ven tiene un tratamiento diferente, doctor Bernardo Murcia como jefe de aseguramiento de calidad, COPAC. Miren que siempre terminamos y en este caso, como es para empresas diferentes, se debe referenciar el nombre de esa empresa. Hay que estar muy pendiente que este esquema se utiliza cuando la copia va para diferentes empresas. El siguiente esquema con el cual ustedes se van a encontrar es cuando es para dependencias, es decir, la carta, el documento, en este caso, que es una carta, que se le va a sacar la copia o que va a tomar ese esquema administrativo de copia, no se va a repartir en una empresa diferente a la del origen, sino que se va a distribuir dentro de la misma empresa. Entonces, al hacerla dentro de la misma empresa, se referencia entonces por dependencia. Se coloca lo mismo.
la palabra copia, los dos puntos, el espacio y en línea separada se comienza a cuál dependencia se va a ir a enviar. En este caso, para el ejemplo que yo coloqué gerencia, gestión humana, dirección financiera, pero ahí pudiéramos haber colocado coordinación médica, si es en una clínica, departamento de factura, departamento de rayos X. ¿Sí ven? Que eso va a depender de la empresa en la cual se esté originando la copia. Asimismo, también nosotros nos vamos a encontrar cuando lo estamos trabajando por códigos. Hay empresas que por políticas organizacionales, los departamentos no los tienen identificado de forma alfabética, por nombres, gerencia, recursos humanos, sino que los tienen identificado por números. Entonces, se sigue la misma secuencia, lo único que ustedes deben tener en cuenta es y tener claro cuáles son los números que identifican cada departamento dentro de esa empresa. Y lo van a colocar igual uno debajo del otro. Lo único que van a hacer es cambiar el nombre de la dependencia por un código, el código que esa empresa tenga asignado. Asimismo, viene entonces el esquema de lo que se le llama en línea seguida. En línea seguida se puede utilizar en dos casos. En línea seguida se utiliza cuando va a ser dirigida a mismo personal de la empresa, pero diferentes departamentos, o cuando va a ser dirigida a la misma empresa, es decir, otra empresa, supongamos que ustedes le van a enviar una carta a una cementera, una empresa que se dedica a producir cemento, pero esa carta no va a ir dirigida a una sola persona dentro de esa cementera, sino que va a ir dirigido a varios departamentos. Vamos a mirar el ejemplo que yo tengo acá. Miremos esta. Copia. Entonces, como son varias personas a las cuales se les va a dirigir de una misma empresa, pero donde se originó el documento no va a salir de ahí, de esa empresa. Entonces, tenemos señores, se coloca, porque es en plural, porque son varios, se coloca el nombre de la persona, se separa con una coma el cargo que esa persona tiene. Cuando me voy a referir a otra persona, entonces no coloco una coma, sino un punto y coma para indicar que voy a dar paso a otro destinatario. Y así lo hago sucesivamente hasta culminar. Profesora, ¿cuántos destinatarios? Los que necesite el documento, lo que requiera la situación en ese momento. Asimismo, también tengo entonces las copias que van dirigidas a otra empresa, pero que todas esas personas hacen parte de esa empresa a la cual yo le voy a dirigir la copia. Entonces hacemos lo mismo. ¿Qué cambia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2? El ejemplo que está en la parte superior y el ejemplo que está en la parte inferior. Que el ejemplo que está en la parte inferior, como la copia no se va a quedar en la misma empresa donde se originó el documento, sino que va a salir a otra empresa, entonces se tiene que colocar el nombre de esa empresa. En este caso, es un nombre ficticio que se llama Clínica Costa Verde. Se supone que la persona que está enviando el documento lo está enviando a una clínica que se llama Costa Verde. ¿Ok? De ese mismo modo, vamos a mirar entonces cómo se origina acá, con el ejemplo que hemos venido trabajando, cómo podemos adecuar esa carta para que nosotros podamos trabajarla con una copia. Miren ustedes que nosotros venimos trabajando un ejemplo donde se supone que hay un señor que es el señor Anaximandro, que es el asesor jurídico de una empresa de plásticos y envasados, y hay un pool de abogados, que es el de Gómez y Asociados, al cual se le hizo una solicitud de información. Ese pool de abogados le está haciendo, le está entregando la información que fue solicitada por este señor. Entonces, miren cómo en la carta anterior que trabajamos los anexos, lo dejamos hasta aquí, ¿no? Con los detalles de dicho caso. Ahí quedó en la carta anterior. Ahora, para convertirla en copia, miren lo que hacemos. Se hace necesario indicarle que teniendo en cuenta que el caso llevado por nuestro despacho pretende demostrar que hubo arbitrariedad por parte de la empresa que usted representa en el despido del señor Medina, direccionamos una copia de este documento con los respectivos expedientes a la Oficina de Trabajo Municipal.
¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije? Por lo general, una copia se hace como un acto administrativo que busca ejercer presión. En este caso, ¿qué se le está diciendo al señor Anaximandro? No se le ocurra hacer nada ilegal o algo que afecte a nuestro cliente porque ya la oficina de trabajo municipal está enterada de ello. Entonces, miren cómo lo referenciamos en la parte de abajo. Miren que aquí está. ¿A quién va a ser? Se le debe referenciar la copia a la oficina de trabajo municipal. Está entonces la palabra copia, viene el título de referencia, doctora, el nombre de la persona, separado con una coma, indicamos su cargo, en este caso ella es la jefe, y indicamos cuál es la empresa o cuál es la organización, cuál es la entidad, en este caso, oficina de trabajo municipal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un esquema muy sencillo, pero que tiene que manejar unas pautas de estructura. En este caso estamos trabajando en forma dirigida a una sola persona, a una sola entidad. Entonces, se utiliza el esquema de en lista. Seguimos entonces en esto. Miramos si ese esquema que nosotros hicimos de la copia cumple con todos los estándares que pide el INCONTEC. Miren que tenemos identificación, copia. ¿Qué identificación, profesora? Identificación de la línea especial que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando el esquema de copia en línea especial. El título de referencia, que nos estamos refiriendo a ella como doctora, el nombre del referenciado, tenemos el cargo y tenemos la organización. Esta es la forma correcta como ustedes deben hacer el esquema cuando vayan a hacer uso de esta herramienta administrativa en el esquema de redacción. Para culminar, lo que tiene que ver con la parte de la identificación del transcriptor y del redactor, para culminar esta parte del esquema de lo que lleva una carta, es necesario aclarar que la identificación del transcriptor y del redactor se hace siempre y cuando, miren lo que les digo, siempre y cuando la política de la empresa, la política desde el punto de vista del manejo de la información y organizacional, así lo solicite. Y lo hacen por lo general en casos en los cuales ustedes como empleados cumplen funciones compartidas, es decir, hay varios empleados llevando a cabo la misma labor que usted lleva desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista secretarial. Entonces, ¿por qué se hace, profe? Se preguntarán ustedes. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que usted llegue y redacta una carta y esa carta era la respuesta o era la respuesta a un cliente y la carta no se hizo con el lenguaje que debiera hacerse. Si la carta la redactó un compañero suyo y posteriormente el cliente viene disgustado a la empresa o el cliente decide no continuar con la empresa, si usted no amparó el documento colocando identificación del transcriptor y redactor, como no se sabe quién hizo el documento, puede darse la situación que su compañero no acepte que él fue el que hizo el envío de ese documento, sino que la culpa recaiga sobre ustedes. Entonces, es más que todo para evitar confusiones en el área laboral, para evitar que nos echen culpas de actos administrativos que se hayan llevado a cabo y que uno no tenga ninguna clase de culpa con respecto a un error que se haya cometido. ¿Qué esquema y cómo se hace, profe? Bueno, lo primero, hay que tener en claro, si yo fui el que redactó y transcribió, no es necesario colocar redactor Pepito Pérez y transcriptor Pepito Pérez, no. Cuando es así, se coloca en línea seguida, redactor y transcriptor, se coloca con la conjunción y, entonces, redactor y transcriptor, Pepito Pérez. Si una persona redactó y la otra transcribió, entonces redactor Pepito Pérez transcribió Juanita López. ¿Sí ven? Por otro lado, si
usted es el único que lleva a cabo esa labor dentro de la empresa. Si más nadie lleva a cabo esa labor, si usted es el único que se encarga de hacer las redacciones, transcripciones y demás, entonces en ese caso no es necesario colocar este esquema de redactor y transcriptor. También se preguntarán ustedes, profesora, y si no tengo ni nota, ni anexo, ni copia, entonces ¿dónde pongo el redactor? El redactor y transcriptor siempre lo voy a colocar en el área de líneas especiales. ¿Y cuál es el área de líneas especiales? Se considera el área de líneas especiales, miren aquí el cursor, el área de líneas especiales, todo el espacio que está después del último dato del remitente. Ahí inmediatamente el remitente colocó su último dato, que puede ser el cargo, que puede ser el número de cédula, según el documento. A esa área dentro de los documentos administrativos se les conoce como área de líneas especiales. Profe, ¿y redactor y transcriptor hace parte de eso? No, él no hace parte de líneas especiales, pero su ubicación sí se hace en esa área de líneas especiales. Miramos entonces acá un ejemplo, la misma carta con la que hemos venido trabajando. Miren que ahí llegué y coloqué un redactor y un transcriptor. La misma persona, el señor Harpundio, fue el que hizo la redacción y la transcripción de ese documento. Bueno, chicos, con esta parte entonces terminamos todo lo que tiene que ver con el esquema de presentación de los elementos y las partes de una carta de acuerdo a la normatividad de Incontec. Así damos fin a este esquema para entonces ahora meternos en el siguiente esquema que va a tener que ver directamente con la redacción de los documentos. Muchísimas gracias por su atención.